Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión veremos un componente esencial en toda ingeniería. Aunque el tema es enorme y no se estudia en un solo video, intentaremos explicar lo más importante. ¿Pero qué tema es enorme? Bueno, estamos hablando de sensores. Estos componentes son esenciales en todas las máquinas que pueden interactuar con el mundo, con las personas. Gracias a ellos podemos tener máquinas inteligentes que son capaces de reconocer patrones y actuar. Podemos definir a un sensor como un elemento que produce una señal relativa a la magnitud que se está midiendo. En otras palabras, un sensor es un componente capaz de monitorizar algunos fenómenos físicos, como la intensidad de la luz, la presión, la velocidad o el magnetismo, etc. Y devolver una señal, a menudo eléctrica, que puede ser interpretada y analizada por un microprocesador, por ejemplo. Esta señal entregada por el sensor puede ser analógica o digital. Una señal analógica puede cambiar en cualquier momento, mientras que una señal digital varía en dos estados, encendido y apagado. Podemos clasificar los sensores de muchas formas, pero en este video lo clasificaremos según los fenómenos físicos medidos. Pero antes, cuando trabajamos con estos dispositivos, es muy importante que entendamos que los sensores son dispositivos con características técnicas que varían para cada sensor. Estas características las conocemos como terminología del sensor. Para no hacer muy largo el video, vamos a dividirlo en dos partes, las cuales en esta primera parte veremos la terminología del sensor y en la segunda los sensores en sí. Muy bien, comencemos. El rango de un sensor define los límites entre los cuales varía la entrada. Es el valor máximo de la entrada menos el valor mínimo. El error es la diferencia entre el resultado de la medición y el valor verdadero de la cantidad que se mide. La precisión es el grado en que el valor indicado por un sistema de medición puede ser incorrecto y a menudo se expresa como un porcentaje de la salida del rango completo. La sensibilidad es la relación que indica la salida por cada cambio, es decir, la relación salida-entrada. Normalmente buscamos la máxima sensibilidad. Suponemos que la sensibilidad de un sensor es una relación lineal. Sin embargo, pocos sensores tienen una relación verdaderamente lineal y, por lo tanto, se producen errores como resultado de la suposición de linealidad, o también llamado error de no linealidad. El término repetibilidad de un sensor se utiliza para describir su capacidad de dar la misma salida para aplicaciones repetidas del mismo valor de entrada. Cuando la entrada varía continuamente en el rango, las señales de salida de algunos sensores pueden cambiar en pequeños pasos. La resolución es el cambio más pequeño en el valor de entrada que producirá un cambio observable en la salida. Además, existen características que dependen del funcionamiento del sensor, como las características estáticas y dinámicas. Aunque estos términos son avanzados y enseñados en temas de control en las universidades, podemos entender los conceptos con el uso de gráficos y sin su rigor matemático. Las características estáticas son los valores dados cuando ocurren condiciones de estado estacionario, donde su estabilidad es la capacidad de dar la misma salida cuando se usa para medir una entrada constante durante un periodo de tiempo. Y las características dinámicas se refieren al comportamiento entre el momento en que cambia el valor de entrada y el momento en el que el valor dado por el sensor se establece en el valor de estado estable. Las características dinámicas se expresan en términos de la respuesta del sensor a entradas en formas particulares. Estas características se muestran en un gráfico llamado tiempo de respuesta, que es un plano con el tiempo como eje X y los cambios en las salidas como eje Y. El tiempo de respuesta, mostrado como el tiempo que transcurre después de una entrada constante, se aplica al sensor hasta el punto en el que el sensor da una salida correspondiente a un porcentaje específico del valor de la entrada, por ejemplo 95%. Cuando la salida alcanza el 63,2%, decimos que tiene una constante de tiempo. La constante de tiempo mide la inercia del sensor y, por lo tanto, qué tan veloz reaccionará a los cambios en su entrada. Cuanto mayor sea la constante de tiempo, más lenta será la reacción a una señal de entrada cambiante. Además, el tiempo de subida es el tiempo que tarda la salida en aumentar hasta un porcentaje específico de la esperada. A menudo, el tiempo de subida se refiere al tiempo que tarda la salida en aumentar del 10 del valor en estado estacionario al 90% del valor en estado estacionario. Y el tiempo de establecimiento es el tiempo que tarda la salida en estabilizarse dentro de cierto porcentaje, es decir, la estabilidad del valor del estado estacionario. Por ejemplo, la salida alcanza el 2%. Es importante conocer esta terminología porque a la hora de seleccionar un sensor
necesitamos conocer los parámetros de nuestro sistema. Por este video es todo, nos vemos en el siguiente.